La selección de los maestros fue una convocatoria en periódicos y se presentaron 300 maestros y 20 mujeres. Y entonces de esos seleccionaron, esos sí en la documentación de don Ángel, está lo que hicieron cada día. Les daban las clases, eran como conferencias, iban al Museo del Prado, al Museo de Ciencias Naturales, también tienen una excursión mineralógica a Vallecas. Es decir, también los llevaron a la sierra, o sea, algunas noches hacían reuniones en la residencia y entonces los iban valorando. Ellos daban hojas de lo que habían visto, lo daban y iban valorando. Y luego les hicieron una entrevista a todos. Don Ángel hizo una entrevista, una ficha de cada uno. ¿Cossío participó en esa formación? ¿O? Sí, Cossío fue uno de los que dio clases, Cossío, Zulueta, Bolívar, Américo Castro, todas esas personas fueron al Centro de Estudios Históricos y entonces todas esas personas fueron las que hicieron. La mayoría de ellos eran bastante jóvenes y entre todos ellos destacaba tu tía Elisa, que era un poco más mayor, era un poquito, ¿no? Y tenía mucha más experiencia y bueno, casi una categoría profesional es que ya al nivel de don Ángel, ¿no? Había estudiado en la Escuela Superior del Magisterio. O sea, mi tía tenía los estudios aquellos que hicieron en la Escuela Superior del Magisterio. Había hecho muchos cursos. Era maestra de Sanlúcar de Barrameda y se venía a Madrid, pedía permiso, había un permiso oficial, dejando la enseñanza atendida, y hizo un cursillo de laboratorio con Lozano, son gente de la institución. Hizo también de jardines de infancia, también estuvo otro curso, dibujo con Marriera, o sea, tenía mucha preparación. Y más que nada mi tía lo que no quería, es que ella no quería, porque estaba en el instituto escuela de profesora en el preparatorio, y estaba muy contenta. Y entonces le costó mucho. ¿Y por qué fue lo de venirse al Cervantes, estando en un sitio como el Instituto Escuela? Porque era una experiencia muy bonita también, o sea, la experiencia le gustaba. Y todo el aprendizaje del dibujo que hizo tu tía, y pues, yo creo que aparte de que era una buena educadora y una buena maestra, era la gran especialista en dibujo. Sí, porque hizo unos cursos que hacían en el Museo Pedagógico. Un señor que se llamaba Víctor Marriera tenía unos cursos de 3 años y entonces ella los había hecho esos cursos y eran para preparar a maestros el dibujo en la escuela de los maestros. Y a partir de ello desarrolló este método. Sí, este método este primer tomo tiene la pedagogía del dibujo, principalmente la parte pedagógica. Y después esos 3 son ejercicios de niños y la secuencia de las clases. Porque lo que tenía principal, en este libro ella dice que el niño tiene que adquirir, cuando nace empieza a adquirir el lenguaje oral y el escrito, el gráfico. Y que el lenguaje gráfico tiene que desarrollarse al mismo tiempo, que es paralelo al lenguaje oral. Que se le da un lapicero y él hace así, dice que es un coche, y hay que admitírselo. Y luego ya lo que ella pone es la programación de modelos, porque también dice que el niño, para enseñar dibujo tienen que ser dibujantes, pero que para sacar lo que el niño tiene dentro de habilidades para dibujo se puede hacer en la escuela. Ella también participó en las misiones pedagógicas, ¿no? Sí, Justa y ella, y más maestros, de casi todos participaron. Y mi padre también, que no lo sabía yo, pero fue a un cursillo, no sé si fue en Cuenca, o sea, también, pero menos. Mi padre participó menos, porque entonces era cuando estaba en la política y eso, y entonces ya participó menos en las misiones. ¿Y tu tía en las misiones qué era lo que hacía? Cursos de dibujo a los maestros. Dio el último en Ronda. Fíjate, el último le dio en Ronda en diciembre del 34.
y dio el curso. Por la mañana iban los maestros a sus escuelas y por la tarde les daban las clases, lo que sea, las prácticas. Y murió el 12 de abril del 35 y había ido en diciembre al curso ese. Unos meses antes. ¿Y Justa qué hacía en las misiones? Pues no lo sé, pero a lo mejor haría algo de encuadernación, porque justo en el Cervantes llevaba la encuadernación y trabajos con cartón. Es que hacían muchas canciones populares, mucha poesía, enseñaban poesías, de toda esa parte la llevaban todos. Y yo he visto en la documentación que para trabajar el dibujo lo hacían mucho desde la poesía y desde textos literarios. Yo en estos está la lechera, lo de la lechera lo tenían dominado, vamos, el romance, el cuento de la lechera, y luego contaban el cuento y que cada uno hacía lo que quería. Y hay ejercicios muy bonitos, hay dibujos muy buenos. ¿Y tú fuiste al Alfredo Calderón de niña? Sí, porque yo era muy pequeña entonces. Yo recuerdo haber ido al Cervantes, me sentaba muy mal, no queríamos ir, porque nos llamaban, mira, ya están aquí los zapatones. Bueno, si mi padre se llamaba Zapata, pues los zapatones. Y yo aquello nos ponía, pero íbamos, he ido yo. Yo recuerdo de don Ángel Llorca los caramelos de la pajarita que llevaba en el bolsillo. Llevaba caramelos sí, llevaba caramelos y lo recuerdo. Y después, porque después yo fui antes a otro colegio. Se anexionó al Cervantes, al Patronato Cervantes, el Patronato Príncipe de Asturias, que tenía un colegio. El patronato se llamaba Príncipe de Asturias y el colegio se llamaba Alfonso, me parece que era Alfonso XII o XIII, no lo sé. Era en el año 29 o por ahí, debía ser Alfonso XIII. ¿Era el que dirigía Handry o...? No, y a ese fue mi padre de director, porque don Ángel le dijeron que mandara y fue mi padre, estuvo allí 4 años. Ese era el Montesinos. Es el Montesinos que está en Fuenterrabía, en la calle Fuenterrabía, en Pacífico. Y nosotros íbamos a esa escuela al preescolar. Había una maestra que llevaba el método Montessori y estuvimos allí los 3 años de preescolar. Y después vinimos al de Justa, porque el de Justa es donde estaba mi madre. ¿Y qué recuerdos tienes así de la escuela? De la escuela de Justa, maravillosos. El otro día iba una señora y con ella, ¡ay, cómo disfrutamos las dos! Pero es que las dos coincidíamos en todo. En la entrada, la entrada era nos poníamos todos en el comedor, tenía un comedor muy grande, y cada maestro tenía un sitio y allí iban llegando sus niños. Y entonces cada día una clase hacía algo, o recitaban, o cantaban unas canciones populares, o hacían una lectura los chicos más mayores, y ahí es una experiencia muy bonita que fue para leer el periódico. O sea, al principio del curso Justa salía y leía una noticia, la que más le llamaba la atención, y la hablaban un poquito allí. Y luego los chiquillos cantando canciones regionales subían a las clases. Y luego venía a lo mejor un niño y decía, ay, yo tengo esta noticia que la he leído, me gusta mucho. Y entonces ya empezaban los niños a leerla, los mayores. Y acababa el curso trayendo ellos las noticias del periódico. ¿Eso era todos los días al comer? Todos los días, al llegar, porque no esperaban en la calle los niños, sino que iban entrando y se iban poniendo en el comedor. Y allí estaban esperando. También decían que para acostumbrarlos a convivir y hablar ellos sin alborotarse. No hacían filas, no hacíais filas. No, filas no, nunca. Subíamos en grupo, la clase entera subíamos. ¿Y los exámenes qué tal? No había ni uno. Exámenes y libros de texto, ni uno. Libros de texto no había, y exámenes nada. ¿Cómo sabían que sabíais? Pues el maestro lo sabía. Eso se ve, eso se sabe. Un día a la semana nos bañábamos en las piscinas que había, teníamos que llevar la ropa limpia en un taleguito, las colgábamos en las duchas que había en
había unas duchas así pequeñitas, cerraditas, y cada uno nos metíamos, nos bañábamos, y luego estábamos un poquito en la piscina. Niños y niñas. Niños y niñas. Y luego había una cosa muy bonita que para mí, eso lo he visto yo en mis escuelas y me ha costado mucho, que entrara un maestro a decir, oye, que este no ha pagado el comedor. Eso te pone nerviosa, dices, oye, ¿qué culpa tiene el niño? Y entonces allí había unos niños que pagaban el comedor, porque se quedaban todos los días, porque necesitaba la familia. Luego había otro grupo de niños que eran invitados todos los días, que eran los que no podían pagar. Esos los llamaban invitados. Y luego se invitaba a niños del colegio. Entraba una persona en la clase y decía, que en esta clase hay invitados mañana al comedor, tú y tú. Entonces no se notaba que había unos niños que no pagaban. Y volviendo al tema de la piscina, porque antes me has comentado que hasta una determinada edad... Hasta los 9 años sin bañador. Sin bañador, ni niñas ni niños. Desde los 9 años para adelante, no. Eso ya llevaban bañador. Bueno, cuéntanos cómo era el colegio, las aulas, los espacios, ¿cómo los recuerdas? Entraba un comedor grande y yo creo que había alguna habitación allí, eso no me acuerdo así, y tenía el comedor muy grande, que era todo el piso de abajo, y después se pasaba, es que la cocina y eso no me acuerdo. Las piscinas, sí sé que se pasaban 2 piscinas, y luego las clases eran galerías y tenían 3 clases, y el despacho de la directora, me acuerdo del despacho de la directora porque todo estaba abierto. Entonces el despacho estaba abierto y tenía un tiestecito de murano de cristal y la tierra era azúcar. Y cuando éramos pequeños pasábamos por allí, nos mojábamos el dedo, hacíamos así y salíamos corriendo para que no nos viera. En el Cervantes se ve la biblioteca que está en el pasillo, se ve también una sala que hay como con láminas para rescatar el arte de España. ¿En tu colegio, en donde Justa, también existía algo así? ¿O cómo existía todas las clases tenían un cuadro, una reproducción de un cuadro del museo, todas, o la Catedral de Burgos, o sea, una lámina artística, y por los pasillos también. Luego las clases, las mesas eran mesas planas, los niños estaban alrededor de la mesa y todos tenían aquí un tiestecito o una cosita para que lo cuidaran. ¿Qué os sentabais en grupos pequeños? Sí, en grupos. Cuando a don Ángel le mandaron el material, cuando se creó la escuela, le mandaron mesas planas, mesas pupitres, y entonces él en la carpintería las fueron transformando, fueran haciendo mesas planas, y cuando terminaron le mandaron lo que sobraba al ministerio. El carácter recto de don Ángel. Pues fíjate, en las oposiciones que tengo cuadernitos de las oposiciones, yo los tengo ahí, eso los daré un día, porque eso... Y pone las notas, porque fueron cursillos. Entonces los maestros estaban en colegios de Madrid, y el tribunal iba y estaba con ellos, no aprobaba ni uno. Por mi suspenso, una cosa impresionante. Era tu padre el que examinaba. Él examinaba, sí, son 4 agendas que fue tribunal en el 33, que no fueron oposición, fue cursillo. Sí, los cursillos que hacían como un examen y luego hacían prácticas en una escuela y les evaluaban. Y les daban conferencias, iban a una conferencia y luego tenían que hacer un resumen de aquello que habían oído y darlo, y luego estaban en la escuela un año. Y el tribunal iba y venía, iban y entraban en las clases. La oposición duraba un año. Es que cobraban. Primero hacían esa especie de que eso ya no lo tiene especificado ahí, pero mi madre me contaba que iban a un sitio, creo que fueron las que hizo mi madre, y entonces iban a un sitio, les daban una conferencia, o iban a la normal a ver una cosa y entonces tenían que dar, y se conoce que eso era la parte pedagógica, la parte que tenían que ser eso, por eso los examinaban. Pero los examinaban al final de todo el proceso. Al final, y luego estaban un año trabajando, pero todavía no tenían la oposición
Y eso era lo que llamaban maestros alumnos, porque en las No. memorias del Cervantes... Los maestros alumnos eran chicos que ya habían aprobado la oposición y que iban a Cervantes a estar allí 6 meses, otro 1 año, y estaban allí unos cuantos, que decían que las clases las tenían abiertas la puerta, ellos llegaban, miraban, pero no daban clase. Programas generales, porque yo, en la documentación del Ángel están los programas del Alfredo Calderón, que los metí yo para que no se perdieran. Me interesaban mucho los programas de derecho, los programas unos que ponían derecho. Entonces se hablaba, yo creo que es una cosa así parecida a la asignatura de la ciudadanía. Sí, de verdad que es así. Con la diferencia que allí practicaban la Sí. ciudadanía. Y además es... Y ahora, pues, ¿qué relación había así entre los maestros del Cervantes, entre el núcleo que puso en marcha el proyecto? Y cuando estaban desarrolló? juntos, Sí. muchísima. Es más, yo tengo algunas cartas de mi padre y de don Ángel, 2 o 3 cartas, que dicen, hoy he estado por el colegio y estaba allí no sé quién, era en verano, y iban a ver si habían empezado las obras. O sea, los maestros estaban tan metidos en todo el movimiento que en el verano no dejaban la escuela. Me ha dicho no sé quién que Elisa va todas las mañanas. ¿Ideológicamente eran afines o había disparidad? Había de todo. Había de todo. O sea, había maestros, quizá una tendencia más a la izquierda, pero gente de derechas y amiguísimos todos. ¿Y con el mismo proyecto coincidiendo? Sí, el proyecto, todos el mismo. Además, hacían reuniones semanales. O sea, tenían una reunión como de claustro. Y otra cosa que tenían, que no eran rígidos, eran los horarios. Cada maestro cumplía sus horas. Pero si un maestro tenía que venir el domingo por la mañana a una reunión que hubiera, pues luego una tarde no iba a clase. Es decir, que cumplían el horario, pero era flexible. Y luego la cuestión de trabajos esos complementarios, que son, pues todos esos, tenía cada uno asignado una parte. Mi padre tenía la carpintería, no sabía hacer nada de carpintería, pero había un carpintero, un señor Naranjo. O sea, el carpintero estaba allí y él estaba como maestro. Justa la encuadernación. Don Lorenzo de la Peña, trabajos en metal. Gazapo, la música. No sé, no me acuerdo de los... El dibujo, ¿no? Mi tía el dibujo. No, el otro no. Los Prieto yo no sé qué hacían de complementaria. Valía mucho el Prieto, Dionisio Prieto. Además habían venido de todos los sitios de España. O sea, no eran gente que habían cogido aquí en Madrid recomendada, ¿no? Es después de aquello, pues de los únicos que había en Madrid era mi padre y don Ángel. Porque uno, don José César, era de Galicia, don Lorenzo de la Peña venía de Ibros, de Jaén, Dionisio Prieto de Bilbao, Justa de Ávila, de Casillas. O sea, era gente que había llegado por el proyecto y entusiasmarse con él. Oye, y lo de desde el Cervantes, o no sé si desde el Cervantes o por iniciativa de tu padre y algunos maestros más, surge la Asociación Nacional de Maestros, ¿no? No, la Asociación General de Maestros venía desde el año 19. O sea, cuando mi padre fue allí, ya estaba en la Asociación de Maestros. Porque mi padre estuvo antes en el Colegio Bailén, que está en la calle Bailén, en la acera del Palacio, y estaba con Pintado. Y ellos estuvieron siempre, primero en la Asociación General de Maestros, que tuvo muchos altibajos, y luego eso pasó a la FETE. Pero la FETE como federación se empezó en el 31. ¿Y por qué surge la Asociación General de Maestros? Había una asociación llamada Asociación de Maestros Racionalistas, que tenían una... Y después pasó eso sí, y esa Asociación General de Maestros
querían, sobre todo mi padre, yo sé la preocupación de él había sido maestro, y su padre también, y sabían las pugnas y las cosas que había en los pueblos, la dificultad de un maestro cuando llegaba con los distintos ambientes que allí había, la iglesia, la gente que gobernaba el pueblo, y entonces pensó para que el maestro se independizara y pudiera hacer una labor más moderna, claro, porque luego... ¿Y tu padre fue secretario general de FETE? De la FETE en el 31. El primer secretario Sí, general. con Llopis de presidente. ¿Y qué recuerdos tienes de eso? Bueno, yo recuerdo las consecuencias de todo aquello, pero yo de eso, de los libros que voy leyendo, era un hombre con muchas personas, vamos, lo que él pensaba era en el magisterio. Tenía muchas publicaciones, escribía mucho en El Socialista, que yo no tengo esos, y entonces es cuando se empezó con el laicismo. Y entonces él lo que pensaba del laicismo era la libertad, o sea, que en la escuela no hubiera ninguna tendencia. No se tenía que hablar de política ni de lo otro ni de lo otro, que el niño fuera completamente... ¿Cómo era aquella frase que nos contaste un día de algo que decía tu padre, que era como una filosofía común de todos una ellos? Escuela autogestionada, aconfesional en lo político y en lo religioso, y haremos hombres libres. Bueno, pues en el año 36 vinieron al colegio de mi padre, que está todavía el colegio Nicolás Salmerón, que es el centro cultural ahora de Chamartín. Y entonces en ese centro cultural vino el presidente de la República a repartir los juguetes de Reyes. Y yo me acuerdo que eso sí nos trajeron a los hijos de todos los maestros, que no veníamos a esa escuela, porque claro, cada uno vivía por un sitio de Madrid, y nos trajeron. Y entonces mi padre repartieron los juguetes, hablaron, y de pronto la inspectora se puso a cantar el himno de Riego. Y se fue mi padre a ella y dice, oiga usted, en la escuela no se cantan himnos. Y la cayó aquella señora. No sé quién es y cómo se llama, pero nada. No la dejó cantar. ¿Tu padre llegó a ser diputado socialista? En el 33. Y creo que no dejó la escuela, o sea que... No. Además tengo documentos de eso, en que pone, les daban 2/3 del sueldo. Se iba de la escuela, pero con 2/3 del sueldo. Y entonces mi padre pide que con esos 2/3 del sueldo le dejen ir a la escuela, porque es cuando empezó con el Salmerón, y tenía mucha ilusión por su escuela. Entonces los años que estuve diputado seguía yendo a la escuela. Lo único que le pedía que le pusieran un secretario maestro, porque claro, si tenía que salir o alguna cosa, que hubiera alguien para la dirección. Eso es poco frecuente ahora, ¿verdad? Que quieran compatibilizar su trabajo. Y no eran liberados ni nada. No fue liberado ni siendo secretario general de la FETE, ni siendo diputado. Nada. Yo iba todos los días a la escuela, y me decían un día, claro, es que Madrid era muy pequeño, me decían unas personas. Y yo decía, sí, era muy pequeño, con menos transportes, y la Casa del Pueblo estaba en la calle Piamonte, el Ateneo de Madrid estaba en la calle de las Huertas, y el colegio en el otro lado. O sea que iba de uno en otro. Yo siempre he visto venir a mi padre a las 8 o las 9 de la casa, porque cada día venía de un sitio. Pero también le preocupaban los maestros de fuera de los pueblos, ¿no? Sí. Porque él hizo el libro. Me preocupaba mucho. El maestro. La escuela y cómo estaban los maestros en los pueblos. Luego hubo muchos maestros de la FETE, muchos. Empezaron a afiliarse muchos. Y esos maestros porque tenían un respaldo. Esos maestros que estaban con la FETE, pues cuando pasaba una cosa tenían el respaldo del sindicato. Lo que pasa que yo creo que había una doble... Pues, siempre es el objetivo de un sindicato de clase, pero en esos momentos
era muy evidente, había una doble preocupación de apoyo a los maestros en lo laboral y en lo pedagógico, ¿no? Porque en lo pedagógico también... Daba mucho. Mi padre iba mucho a semanas pedagógicas. Fue una a Don Benito, en Zaragoza y otra, muchas semanas pedagógicas. ¿Y qué hacían en las semanas pedagógicas? Daban conferencias los inspectores, los maestros, o sea, maestros también, y luego iba gente de Madrid o de donde fuera. Estaban organizadas mucho con la inspección. Oye, y cuando llegó en el 31 es más o menos cuando, o a partir del 31, cuando muchos maestros del Cervantes se incorporan a otros centros Sí, de directores. ¿Y cómo es Don ese Ángel lo proceso? dice, qué bajón hemos tenido en el colegio. Dice, ha sido un año muy difícil para Cervantes, porque claro, ya se había ido incorporando gente, pero se le fue el núcleo, se fue don Dionisio Prieto, Ildefonso Prieto, que era el hermano, se fue Justa, mi padre y mi tía se murió. O sea, de 7 maestros se le fueron 5. ¿Y cómo es que se fueron de directores a otros centros? Porque también era una de las preocupaciones de que se abriera la labor del Cervantes a otros colegios, se fuera abriendo. Porque claro, en Madrid todavía seguían muchos colegios que estaban en pisos y muchos colegios, y entonces lo que querían era ampliarla. Claro, la tenían que ampliarla con personas formadas allí. ¿Y fueron por oposición o cómo fue? Sí, eran con oposición. Si mi padre no quería tomar posesión, no quería, porque sacaba el 6. Sacó el 6 de la oposición. Y resulta que mi padre hizo muchas oposiciones para subir categorías en el escalafón, es como se subía. Entonces él estaba en la primera categoría y era muy joven, en el sueldo máximo. Y entonces le tocó, me parece que le tocó explicar la cárcel, algo de la cárcel. Claro, siendo diputado, ponte a explicar la cárcel en aquellos tiempos, pues, y entonces no quería, decía que no, porque además él quería ese colegio, era el más grande de Madrid, y que era nuevo, era para estrenarlo. Y los otros 5 que iban delante le dijeron, sí, sacó el número 1 Dionisio Prieto. Tengo yo la lista de esa oposición. Y entonces sacó el número 1 y le dijeron que sí, que iba a ese colegio, pero lo aceptó. Y luego hubo otra oposición para directoras, porque yo... No es al mismo tiempo fue. Sí, pero yo he visto una lista donde aparece María Sánchez Arbós en primer Sí, esa es la lugar, misma y Justa oposición, Freire, sí. es la misma oposición, pero que estaban separados, que las hacían separados. Está María Sánchez, hay mucha gente que yo conozco en esa Justa oposición. fue la segunda. Justa la segunda y María Sánchez Arbós la primera. ¿Cómo recuerdas a Justa? Es que yo Justa, una persona buena, todo lo veía bien. Te le decías, mira Justa, que este niño es muy feo, no lo veía feo. O sea, ella no quería, era una persona, yo digo que incluso inocente. A ella la seleccionaron por su currículum, por los estudios. Yo es que ahora he cogido la documentación de mi padre y me tiene maravillada, porque estudió desde un pueblo, iba a Granada, la normal, y empezó a los 13 años, y a los 15 era maestro elemental, que se llamaba, y tiene sobresaliente, algún aprobado, pero luego hizo seguido maestro superior, que era la otra categoría que había, y tiene todo sobresaliente, todo. Y luego pone, sacó la carrera con sobresaliente y premio fin de carrera. Y mi tía Elisa también era sobresaliente. Ya que eran muy brillantes todos desde la escuela. Qué pena que a mí no me llegó nada. Bueno. Acuérdate de la dedicatoria. Oye, dedicatoria. Es que es una... Da en el clavo, no debió yo nada. ¿Y de don Ángel qué recuerdos tienes? Muy serio, andaba muy deprisa.
Don Ángel no les recuerdo tanto, porque luego yo a Don Ángel después de la guerra ya no le vi. O sea, yo a Don Ángel fue a casa de Calandre, allí estuvo hospedado, y luego se venía a casa de Justa a vivir. Se pensaba venir, habían traído ya, por eso está la documentación ahí, ya habían traído la documentación, todo, porque al día siguiente se venía y se murió aquella noche. Y era muy... No sé, porque yo en sus libros veo que dice que el niño se le educa desde que nace hasta que muere. Ya era una preocupación, no vivía más que para la escuela. Sí, le vi después de la guerra, que vinieron Calandre y él a mi casa a darle un abrazo a mi madre cuando vinimos de Francia. Bueno, yo ya creo, ¿no? Ya no sé deciros más. Pues ya aquí cortáis, ¿verdad? ¿Yo puedo preguntar una cosa? Sí. Es que hay una cosa muy bonita que has dicho, que en la escuela donde estabas de niña, que trabajabais en las mesas corridas, y que luego tú has intentado hacer eso también cada vez que has podido en tus escuelas. Con lo cual yo deduzco que ya en aquel momento aprendías muchas cosas para ser maestra, ¿no? Muchos recursos... No hubiera sido maestra yo no. por las cuestiones de la guerra, que no pude hacer otra cosa, yo no hubiera sido. Porque yo empecé a estudiar a los 22 años. Me tragué la carrera yo sola, estudiando, pues en 10 años hice los 4 de bachiller, los 3 de carrera y las oposiciones de ingreso. Pero sin gente que me preparara era muy difícil. Y yo me hubiera gustado algo. Tenía mi padre un amigo que era arquitecto y era una persona muy... Y entonces ese señor siempre le decía: oye, Manolo, esta es para mí, porque yo he dibujado siempre muy bien. Y entonces él pensaba que yo iba a ser arquitecto. Y yo siempre hubiera querido ser algo que dibujara. Si no podía arquitecto, pues delineante, algo, poder dibujar. No pintar, es dibujar. Es hacer rayas. ¿Tenéis algo más que preguntar? Lo que No. tú nos quieras contar. ¿Qué? Lo que tú nos quieras contar. Es que- Yo sé que tú nos has contado a veces que tú luego en la escuela, pues cuando tomaste posesión y durante todo el tiempo has intentado aplicar un poco lo que decía Ana, toda esta pedagogía que intuitivamente aprendiste allí, luego viviste con tu madre y a través de lo que te contaban. Pero te costaba mucho, es muy difícil, porque había otra clase de escuela. Yo no he podido quitar los libros de texto, yo no he podido hacer muchas cosas que hubiera querido. No hablo yo de los libros de texto de niños mayores, porque yo he estado siempre con pequeños, hasta quinto de primaria. Entonces, y yo, hay cosas que no las he visto nunca. Sabéis que siempre me oís lo del silbato de que los niños entren en la escuela, que suban las escaleras hablando y andando, pues esas cosas no se han podido hacer. Pero en el primer pueblo que estuve, era un pueblo de Toledo, muy aislado, un pueblo, me llevé todos estos libros. Mi madre no quería, porque algunos estaban en el índice de libros prohibidos, pues Platero y yo, el Conde Lucanor, todos esos, y entonces me los llevé todos. Y es la escuela más bonita que he tenido, porque además no había otra cosa que hacer allí, y salía una peña por la tarde, de esas peñas que hay allí, y allí nos sentábamos las niñas, y no sé, era una cosa muy bonita lo que hice en aquel pueblo, y era un desván donde estaba la escuela. ¿Y cómo convivías tú en la escuela anterior a la transición, en la escuela franquista, con las filas, los exámenes? Bueno, yo he tenido, como escuela pública, vamos, desde que hice la oposición, ya os digo que estudié un poco mayor, pues cuando hice la oposición estuve en el colegio de huérfanos del magisterio un año, interina. Y bueno, aquello fue agradable, era cuando estaba estudiando la oposición, o sea, fue interina y estudiaba y fue agradable. Y después ya cuando he ido a los pueblos, como las escuelas han sido unitarias, o se tenía mucha independencia en la escuela, yo podía hacer muchas cosas lo que quería. ¿Te sirvió el libro? Tu padre estaba muy preocupado por la escuela unitaria.
escribió un libro sobre Sí, ello. sí. ¿Te sirvieron todas las reflexiones? Mira, de es tu que padre? este libro es un libro de una persona ilusionada por la enseñanza y muy bonito y que se puede hacer, pero resulta que luego llegabas a los edificios y eran tan difíciles, porque yo no he tenido en ninguna escuela un servicio. Hasta en Mora de Toledo, que era un pueblo grande, yo abría la puerta y decía, iros por la calle. O sea que no has tenido, y esas cosas necesitan ambiente. Pero no lo he pasado mal. ¿Quieres decir inversión? Inversión, sí. Pero cuando uno las tiene interiorizadas sí que afloran, ¿no? Van aflorando en una cosa o en otra. Yo me acuerdo en uno, en Mora, tenía unas mesas, pupitres de esos que hay 8 niños, fíjate tú, lo difícil de eso. Pero tenían una madera tan bonita, eran de esas maderas que les dimos lija y lavado y lija, y los dimos cera. Y me acuerdo que fue el inspector y dijimos, venga usted, mire lo que se puede hacer con los pupitres. Porque pues esas cosas te las hacías y lo ponías y lo adornabas como tú querías. Yo me acuerdo en el primer pueblo ese dejé unos cuadros hechos con dibujos de esos que tiene el libro de las misiones pedagógicas. Esas mujeres así, pues allí los puse todos. Y luego ya en las escuelas de Madrid que eran graduadas. La que tuve en Vallecas era muy buena, era un patronato, era una cosa un poco tipo experiencia y el conjunto de trabajamos muy en equipo y fue muy buena, esa fue muy buena. Aunque luego tuvieras otras cosas que verdaderamente pues no. Porque en esas otras escuelas pues la religión no mandaba en la escuela y en cambio en las otras ha sido así, ha sido lo principal. Y era un patronato religioso, ¿eh? Sí, pero pertenecía al patronato diocesano, pero trabajaba un poco más aparte. Y en cambio en las escuelas estatales la religión sí. Mira, para las oposiciones yo he hecho oposiciones de párvulos y de pueblos que tuvieran más de 10.000 habitantes. Las de párvulos, el primer ejercicio fue los símbolos de la falange y el Vía Crucis. Ese fue el primer ejercicio. En cambio las de 10.000 fueron muy buenas. Empezaban por el práctico. Tú te ibas a una escuela, los dicen en el Menéndez Pelayo, pues allí te ibas a la escuela, te daba la directora un programa, además era una directora de la Institución Libre de Enseñanza, doña África Ramírez de Arellano, y a mí me dio un programa ideal. Y entonces tú lo desarrollabas allí y empezabas por ese, pero las otras cosas eran distintas. Pero bueno, yo lo había vivido en Colmenar, mi madre era maestra en Colmenar. Pero también te fuiste de granjas a escuelas, ¿no? Que también te fuiste de granjas a escuelas. Sí, eso fue aquí en Madrid ya. Y luego yo tuve mucha suerte en la escuela que estuve en Francia 2 años. Era buenísima. En Francia fue una enseñanza ideal. Yo aprendí en esos 2 años más que en toda la Baseca que estuve. ¿Estuvisteis allí al acabar la guerra? Sí, nos llevaron por un canje de prisioneros. Yo también he sido prisionera. Estaba mi madre en un pueblo de Ávila y vino la Guardia Civil y nos dijo que nos teníamos que ir. Era para traerla a esta zona, pero como ya se estaba acabando la guerra, pues nos quedamos en Francia. Estuvimos bien. Nos acogió el sindicato paralelo a la UGT y estuvimos bien. Pero luego ya tuvimos que venir por la guerra europea. Si no, nos hubiéramos quedado allí. ¿Y aquí cómo estuvisteis cuando llegasteis? Aquí. Sí. Nos habían quitado la casa y a mi madre la mandaron a Colmenar de Oreja, fíjate tú. Ella era maestra aquí en el grupo de Justa. Es que ese grupo se lo dieron a las teresianas. El grupo de Justa, que se llama ahora Padre Poveda, sí, se lo dieron a las teresianas. Y el de mi padre a la escuela de mando José Antonio. Y a otro que hay aquí que se llama Luis Bello, se llama ahora Luis Bello, ese se le dieron a la institución del Divino Maestro. ¿Y no se han recuperado? Sí, se han recuperado. Todos. Se han recuperado. Oye, lo que no han recuperado el nombre. El Luis Bello sí.